Imaginen las interminables llanuras de Europa del Este, polvorientas, temblando bajo un sol implacable, ensordecidas por el rugido de los motores y la pesada respiración de los blindados. El aire estaba impregnado del olor a aceite recalentado, combustible quemado y casquillos humeantes. En este infierno, donde cada grieta en la tierra y cada piedra podían convertirse en trampas mortales, se encontraba el tanque medio PZ-3, una máquina concebida como la principal hoja de ataque de la Wehrmacht, pero que a menudo se transformaba para su tripulación en un sarcófago de acero, donde cada error podía ser el último. ¿Por qué entonces, cuando se habla de leyendas de la tecnología blindada de la Segunda Guerra Mundial, el PZ-3 permanece en la sombra? Recordamos a los Tigre, colosos míticos capaces de aplastar la tierra con su peso, a las Panther, gráciles y letales, deslizándose por el campo de batalla como depredadores nocturnos, a los estadounidenses Sherman, antorchas de fuego sobre orugas, sembrando caos con su masa y artillería. Las tripulaciones del PZ-3 vivían en una realidad completamente distinta. Su día a día era una lucha con la cabina estrecha y asfixiante, con el polvo que convertía cualquier maniobra en un tormento, y con la sombra constante del pensamiento de que su máquina era demasiado frágil, demasiado antigua y demasiado débil para las demandas de la guerra. 5 hombres, conductor, radiooperador, artillero, cargador y comandante, se encontraban encerrados en un compartimento metálico donde cada impacto de proyectil resonaba con un golpe sordo en el pecho, y cada abolladura en la coraza podía costar la vida. La historia del Pensa III no es solo la evolución del acero y los planos, es la tragedia de personas cuya lealtad quedó atrapada por la burocracia lenta, los compromisos de ingeniería y los errores estratégicos. Fueron la columna vertebral de las primeras victorias de la Wehrmacht, pero se convirtieron en víctimas de una guerra que avanzaba más rápido que sus máquinas. Para comprender cómo comenzó todo, debemos regresar a comienzos de la década de 1930, cuando las audaces ideas de los ingenieros alemanes se enfrentaron por primera vez a la cruda realidad de los futuros combates. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio obligada a ocultar cualquier manifestación de su poder militar. El Tratado de Versalles prohibía la fabricación de tanques, limitaba el tamaño del ejército e imponía estrictas restricciones sobre armamento. Pero tras puertas cerradas en las fábricas, bajo la apariencia de ingeniería civil, surgían nuevas máquinas de combate, como fantasmas, invisibles para el mundo exterior. Adolf Hitler, recién llegado al poder, veía en la tecnología blindada la clave para el resurgimiento del imperio, no como fortificaciones estáticas, sino como herramienta de ataque relámpago capaz de golpear al enemigo antes de que éste pudiera reaccionar. Entre los generales destacaba Heinz Guderian, fanático de la doctrina del Blitzkrieg, futuro padre de la guerra acorazada. Soñaba con las Panzerdivisionen, formaciones móviles donde tanques, aviación y tropas motorizadas actuaban como un solo organismo, capaces de romper la defensa enemiga en cuestión de horas. En 1934 comenzó el desarrollo de 2 máquinas, ocultas bajo designaciones ficticias, el PZ-3, para enfrentarse a blindados enemigos, y el PZ-4, tanque de apoyo a la infantería. Sobre el papel, el dúo parecía revolucionario, un alejamiento de las ideas arcaicas de la guerra de trincheras, donde los tanques eran pesadas y lentas herramientas para la artillería. Para 1935 se establecieron los requisitos clave: crear un tanque ligero y rápido cuya coraza protegiera principalmente de metralla y no de impactos directos de artillería antitanque. El armamento debía consistir en un cañón de calibre medio, capaz de perforar únicamente blindajes delgados, más 2 ametralladoras. Hoy estas características parecen casi elementales, pero en los años 30, cuando la mayoría de los países construían vehículos poco blindados, el PZ-3 resultaba convincente. La principal amenaza eran los fusiles antitanque de infantería, no los enormes monstruos blindados. Las tripulaciones de los primeros prototipos bromeaban: "Esta es una ratonera, no un tanque". Pero el humor pronto dio paso a la preocupación. El desarrollo avanzaba más lentamente de lo esperado. Guderian, en sus memorias posteriores a la guerra, irritado, insistía en un cañón más potente. "No podemos ser más débiles que las futuras máquinas francesas o británicas". Comprendía que los tanques estaban evolucionando, y construir una máquina con armamento débil significaba condenar a la tripulación. Pero la burocracia y la estandarización frenaban cualquier modificación. La primera serie del PZ-3 apareció en 1938, pequeña, poco fiable y con fallos constantes. En 1939 se produjeron alrededor de 100 unidades con algunas mejoras, todavía lejos de la perfección. En un hangar bajo Berlín se alineaban filas de tanques verde grisáceo con cruces negras, listos para su bautismo de fuego.
Septiembre de 1939, campaña de Polonia. En el campo de batalla había solo unas pocas decenas de PZ-3, un número modesto, pero suficiente para probar el concepto de un nuevo tanque. La artillería polaca seguía siendo arcaica. Vehículos obsoletos, blindaje delgado, ausencia de radio y comandantes sobrecargados de responsabilidades. Aquí el PZ-3 mostró por primera vez sus fortalezas. La tripulación de 5 especialistas actuaba como un organismo único. El comandante observaba el terreno a través de visores y daba órdenes por radio, mientras los demás cumplían sus funciones. Los tanques alemanes operaban junto con la aviación. Los bombarderos en picado J-87 apoyaban desde el aire, y el blindaje polaco se derretía bajo su fuego. Los veíamos desde cientos de metros, y ellos apenas nos detectaban cuando ya era demasiado tarde, recordaba un oficial alemán. La táctica del Blitzkrieg se mostraba en todo su esplendor. Velocidad, coordinación y sorpresa permitían a las unidades alemanas rodear posiciones polacas, creando la ilusión de omnipotencia. Pero la realidad de los futuros combates resultó mucho más dura. Los combates en Polonia fueron la primera prueba para tripulaciones y máquinas. Calor, polvo y rugido de motores generaban estrés casi continuo. El polvo atascaba los mecanismos, la visibilidad era limitada, y cada abolladura en la coraza recordaba el peligro mortal. Las ametralladoras eran efectivas contra la infantería, pero frente a objetivos mejor protegidos, el tanque revelaba rápidamente sus debilidades. La ventaja más importante fue la radio. A diferencia de los vehículos polacos, donde los comandantes transmitían órdenes manualmente o mediante señales, los tanques alemanes podían coordinar maniobras a cientos de metros, actuando como un todo. Esto permitía reagruparse, flanquear fortificaciones y cubrirse mutuamente con fuego. Primavera de 1940. Francia, Ardenas, carreteras estrechas en los bosques, colinas y valles. Allí el PZ-3 demostraba velocidad y maniobrabilidad. Cientos de máquinas avanzaban en oleadas, arrollando la resistencia. Pero el encuentro con tanques británicos pesados reveló una limitación crítica. Los proyectiles del PZ-3 rebotaban en la coraza. Los ataques frontales se volvieron imposibles y se necesitaban maniobras envolventes y apoyo de artillería. La experiencia francesa puso de manifiesto un problema fundamental. El PZ-3 no podía seguir el ritmo de la guerra. La evolución de la tecnología enemiga superaba a la industria alemana. Las fábricas advertían que un cambio a cañones más potentes retrasaría la producción, y la burocracia prevalecía. El precio fue alto. Miles de tripulaciones se enfrentaron a enemigos que sus máquinas no podían destruir. Primavera de 1941. África del Norte. Las arenas de Libia y Egipto, donde el sol abraza las dunas y el aire vibra con los motores. El Afrika Korps, bajo el mando de Erwin Rommel, el zorro del desierto, actuaba a miles de kilómetros de las fábricas alemanas. El corazón del cuerpo eran los PZ-3, base del puño acorazado móvil capaz de cambiar el curso de las batallas. Las condiciones eran extremas. La temperatura superaba los 40 grados centígrados durante el día y caía casi a cero por la noche. Las tormentas de arena obstruían filtros y lubricantes, bloqueaban los motores y complicaban el movimiento de las cadenas. Cada salida era una prueba. Los mecanismos parecían asfixiarse, las torretas se trababan, las cadenas patinaban, las tripulaciones operaban al límite, agua y alimentos escaseaban. Durante el día te asas como en un horno, por la noche te congelas como en Siberia, escribía un radiooperador. Pero durante los primeros meses, Rommel lograba victorias gracias a la táctica flexible y a la maniobrabilidad del PZ-3. Los tanques rodeaban posiciones británicas, flanqueaban y coordinaban el fuego como cazadores acechando a su presa. La llegada de tanques estadounidenses complicó la situación. Su blindaje soportaba proyectiles mortales para los antiguos adversarios. El avance requería astucia, maniobras envolventes, ataques simulados, uso del terreno. Verano de 1942. Batalla de Gazala. La efectividad del PZ-3 alcanzó su apogeo. Los tanques de Rommel rodeaban al enemigo, ejecutando ataques de flanco y coordinando acciones con infantería y artillería. La táctica era virtuosa. Tanque señuelo, emboscadas, ataques simulados. El desierto se convertía en un terreno donde cada detalle contaba. Pero los aliados se adaptaban, introduciendo máquinas pesadas y nuevas defensas. Para 1943, los restos del Afrika Korps quedaron en Túnez, rodeados por fuerzas aliadas. Muchos PZ-3 se abandonaron en la arena, oxidándose al sol como huesos olvidados de un animal vencido. Las tripulaciones supervivientes soportaron los horrores del desierto y del enfrentamiento con nueva tecnología, pero las pérdidas fueron enormes. Las operaciones en el desierto dejaron lecciones claras para el ejército alemán. La táctica, la velocidad y la coordinación son esenciales,
pero la tecnología debe seguir el ritmo de la guerra. El PZC mostraba las limitaciones de una plataforma obsoleta, que resultarían críticas en el Frente Oriental. 22 de junio de 1941, Frente Oriental. El sol se alza sobre las llanuras de Bielorrusia y Ucrania, pero en lugar de silencio hay tormenta, rugido de motores, chirrido de cadenas, silbido de proyectiles de artillería. Comienza la Operación Barbarroja, invasión alemana de la Unión Soviética 1941, y el PZC entra en combate contra la tecnología soviética. Al principio parecía que la historia se repetía. Los obsoletos BT y T-26 ardían en campo abierto, y las tripulaciones se retiraban. Los tanques alemanes actuaban coordinadamente. El comandante controlaba el terreno a través de visores y radio. El artillero y el cargador mantenían el ritmo de fuego. El conductor seguía la ruta. El radiooperador coordinaba con infantería y artillería. Los veíamos antes de que nos vieran, y decidíamos el resultado mientras el enemigo aún se organizaba, recordaba un suboficial. Pero pronto el PZ-3 se enfrentó a nuevas amenazas, los KV-1 y T-34. Su grueso blindaje y alta movilidad convertían los ataques frontales en mortales. Eran auténticos monstruos, escribía un comandante de compañía. Avanzaban por nuestra línea como rompehielos. Las tripulaciones aprendieron a maniobrar, flanqueos, llamadas a artillería, búsqueda de rodeos. Un solo fallo podía poner en riesgo a todo el equipo. Las armas antitanque ligeras del Ejército Rojo convertían cualquier sección del casco en un infierno. Un disparo y dentro se desata un caos de metralla, anotaba un radiooperador. Otoño de 1941. El avance continúa, pero el invierno se acerca. La lubricación se congela, el metal se agrieta, las cadenas se rompen. El Frente Oriental no solo pone a prueba la tecnología, sino también el espíritu. Las tripulaciones aprenden a sobrevivir. Reparaciones sobre la marcha, guardias nocturnas, lucha contra el frío y el hambre. Primavera de 1942. Avance al sur, batallas por Kharkov y el Donbass. El PZ-3 cumple funciones. Apoyo a la infantería, reconocimiento, ruptura de sectores débiles del frente. Pero los nuevos tanques medios soviéticos empiezan a superar a los antiguos modelos alemanes. La táctica de ataque relámpago ya no siempre funciona. Las tripulaciones comprenden que un fallo puede costar la vida de todo el equipo. Verano de 1942, Stalingrado. Las calles estrechas y los escombros convierten la guerra acorazada en un infierno. El PZ-3 resulta casi inútil. El cañón no alcanza los pisos superiores. Las calles estrechas son corredores de la muerte. Minas, explosivos y cócteles Molotov. Cada paso es mortal. El quinto cuerpo de ejército queda rodeado. Cientos de PZ-3 se congelan bajo nieve y cenizas, símbolo del declive del avance alemán. Tras Stalingrado, el PZ-3 deja de ser un tanque de choque. La experiencia del Frente Oriental muestra blindaje débil, cañón obsoleto, alta vulnerabilidad frente a los T-34 tardíos. Pero no se pueden retirar todas las máquinas. Miles permanecen en servicio, mientras la producción de Panther y Tigre aún no alcanza plena capacidad. La solución: adaptar el PZ-3 a nuevas tareas. La máquina se convierte en plataforma para cañones autopropulsados. Cañones de 75 mm y 88 mm lo transforman en eficaz arma de apoyo y cazatanques. Por ejemplo, la instalación del 75 mm Stuck 40 sobre el chasis AUSF-J crea un complejo de artillería móvil, capaz de actuar donde la maniobrabilidad es más importante que el blindaje frontal. Para 1943, las fábricas se concentran totalmente en los nuevos modelos, Panther y Tigre. El PZ-3 permanece como fuerza auxiliar, apoyo a la infantería, caza de vehículos ligeros, fuego de apoyo en el frente. La vida sigue siendo peligrosa. El blindaje es vulnerable frente a los T-34 tardíos y los Sherman. No obstante, el PZ-3 deja una huella significativa. Simboliza los primeros éxitos de la Wehrmacht, encarna movilidad, coordinación y uso de la radio. Al mismo tiempo, anticipa elecciones costosas. La tecnología envejece rápido y los errores de ingenieros y estrategas repercuten en la vida humana. El PZ-3 demuestra el valor de un enfoque adaptativo. Las máquinas obsoletas permanecen útiles si se modifica la táctica. Su chasis se convierte en base para el Marder 3, Nashorn y otros autopropulsados. Un ejemplo de prolongación ingenieril y táctica de la vida útil de la tecnología. La historia del Penzento C3 es la historia de personas que manejaron una máquina imperfecta y lograron resultados significativos. Desde las llanuras de Polonia hasta los desiertos africanos, desde los bosques de Francia hasta Stalingrado,
el tanque fue testigo de la evolución de la tecnología blindada. Su destino recuerda, el éxito en la guerra depende no solo de la tecnología, sino de quienes la emplean. El valor estratégico del Pensentos 3 va más allá de combates individuales. No es la estrella del espectáculo como el Tigre o la Panther, pero es crítico para la estructura de las Panzerdivisionen, coordinación, apoyo a la infantería y aviación, presión sobre el enemigo donde los tanques pesados son demasiado lentos. Las primeras campañas mostraron que el Pensentos 3 era ideal para la doctrina del Blitzkrieg. La tripulación dispara, maniobra junto a unidades aliadas y responde rápidamente a cambios en la situación. Polonia, Francia y los primeros meses en el frente oriental demuestran que el éxito depende no solo de blindaje o calibre, sino de la velocidad de transmisión de órdenes, la distribución de roles y el uso efectivo del terreno. La comparación con los aliados revela debilidades y fortalezas del Pensa III. Los ligeros vehículos franceses y polacos de 1939 apenas tenían posibilidades frente a los ataques coordinados de los tanques alemanes. Los británicos Matilda y Valentine demostraron que el blindaje es decisivo cuando la táctica falla.